das Hilfsverb werden im Deutschen. En esta pequeña lección vamos a enfocar el verbo auxiliar werden. Las formas del presente son las siguientes. Ich werde, du wirst, wird, wir werden, ihr werdet und sie werden. Recordando el infinitivo de este verbo auxiliar, vemos que la vocal del infinitivo se convierte en una I en la segunda y la tercera persona del singular. Así que estas dos formas son irregulares. Lo mismo pasa en el pretérito. La E se convierte en este caso, en una U, pero en todas las formas. Así que las formas del pretérito son ich wurde, du wurdest, wurde, wir wurden, ihr wurdet und sie wurden. El verbo werden tiene dos participios y los dos son irregulares, geworden y worden. El verbo werden se utiliza o como verbo propio, como verbo auxiliar o también como un verbo modal. En oraciones principales el verbo auxiliar se encuentra en el segundo lugar de la oración, mientras el infinitivo o el participio se pone al final. El verbo werden, por ejemplo, se utiliza junto con un adjetivo. Du wirst nervös. El verbo werden en su forma conjugada en el segundo lugar de la oración y se añade el adjetivo, en este caso nervioso. O sea, tú te pones nervioso, es la traducción literal de este ejemplo. Du wirst nervös. Wird König, el verbo modal, en este caso conjugado, o sea, en este caso no es verbo modal, sino un verbo propio, se coloca en el segundo lugar de la oración. Wird König, él se hace rey y se añade al final el sustantivo, o sea, el uso del verbo werden con un sustantivo. El verbo werden como verbo auxiliar. Du wirst das eines Tages verstehen. Algún día lo entenderás. El verbo werden como verbo auxiliar expresando futuro. Algún día lo entenderás. Du wirst es eines Tages verstehen. Das Buch wurde gestern geschrieben para expresar la voz pasiva. Werden para expresar la voz pasiva. Das Buch wurde gestern geschrieben. El libro fue escrito ayer. Y el Konjunktiv 2, el verbo werden para expresar el Konjunktiv 2. Ich würde gerne mit dir reden. Me gustaría hablar contigo. Y como vemos aquí, el verbo werden en su forma conjugada siempre se coloca en el segundo lugar de la oración principal, por supuesto. También se utiliza el verbo werden como un verbo modal, expresando probabilidad. Es wird jetzt 10 Uhr sein. Aquí no se expresa futuro, sino se expresa probabilidad, porque ahora serán las 10, o sea, no se sabe si son las 10 o son 5 para las 10 o 10 y 5, lo que sea. Por eso se dice, es wird 10 Uhr sein, serán las 10. Ya hemos llegado al final de esta breve presentación del verbo werden en alemán. Espero que hayan entendido todo. Les espero volver a ver aquí en explícame.com. Hasta pronto.